Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 22 de julio de 2022. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias por estar en sintonía desde muy tempranas horas de este día. Desde luego a través de nuestros noticieros informándose del quehacer nacional e internacional. Vamos de inmediato en esta hora y media a conocer cómo están los temas que esta semana han acaparado la atención y sobre todo aquellos aspectos que tienen que ver precisamente con el quehacer de la actividad política, económica y social de nuestro país. Saludo a nuestro acostumbrado panel de este día, Tania Pastor. Buenos días, Tania. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Ernesto. Un saludo a toda la audiencia de Diálogo con Ernesto López y aquí a Juan y a Marvin en esta mañana de viernes. Gracias. También saludo a Juan Maldonado. Gracias por acompañarnos, Juan. Buenos días, Ernesto, Tania. Gracias, Marvin Aguilar. También, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes y a la audiencia. Ojalá les guste el programa de hoy. Por supuesto. Más allá también quiero saludar a nuestro buen amigo que teníamos este día, a Misael Rivas. Lo teníamos confirmado, pero a última hora tuvo un quebranto de salud y por esa razón no nos pudo acompañar. Le deseamos una pronta recuperación. Bueno, hay muchos temas en la mesa. El día de ayer, esta triste noticia que se conoció del empresario Gustavo López, que en el momento de una diligencia judicial, pues aparentemente, ¿verdad?, se suicidó. Una situación de un caso que había estado siendo investigado también. Es muy lamentable la muerte de cualquier persona y creo que esto, más allá de todo el proceso penal y de cómo sucedieron los hechos el día de ayer, que si estaban en un allanamiento o que si iban a hacer una efectiva o una captura por un nuevo caso o que si solamente iban, es decir, independientemente de eso, yo creo que hay que ver qué se saca de lección de todo esto, porque yo creo que, y si acaso el motivo fue el involucramiento en este proceso penal, la posibilidad de enfrentar cárcel nuevamente, debería de ser esto un espejo para todos los funcionarios, porque el poder es efímero. Y el poder es efímero y después vienen las responsabilidades que se enfrentan por sus actos y se responde personalmente. No responde nadie más, sino que uno. Y eso es como la lección, o yo creo que es el espejo en donde cada uno de los funcionarios que tienen a cargo el manejo de fondos públicos, que hacen relaciones con particulares, que se dediquen a actos de corrupción y que se crean impunes por el resto de la eternidad. Aquí tenemos muchísimos funcionarios impunes históricamente. Y eso no quiere decir que tampoco hayan funcionarios actualmente que merezcan una investigación y que pues, en el futuro puedan enfrentar situaciones similares. Hay que verse en estos espejos porque la función pública es de vocación, es de servicio público y es de muchísima responsabilidad porque se maneja la cosa pública y estamos prácticamente en las manos de todos los funcionarios que hacen tratos con particulares y eso es lo que yo quiero dejar de mensaje. Sí, un punto también que abono a lo que Tania está mencionando es que quizás por respeto a la familia, más que todo al ser, ahora toca a la familia el evitar pues estar haciendo cualquier tipo de especulaciones. Yo creo que más allá de, como decía Tania, es de lamentar cualquier muerte independientemente de la situación en la que se encuentra, especialmente en el caso de él, que era una situación que tenía que ver mucho con un proceso judicial que se venía investigando y en el cual se estaban involucrando también a otros exfuncionarios de la administración, cinco más, ¿verdad? Entre ellos ministro de Defensa y viceministro. Dos exministros, ¿verdad? Entonces, creo que más allá, y es buena la acotación que haces tú para poder guardar cierto respeto, ¿verdad? Pero desde luego, acuérdate que él fue presidente de Arena también, ¿verdad? Candidato, un ex candidato también presidencial. Y el proceso puede seguir para la información, pero ahora queda la familia que tiene que manejar esa situación. Definitivamente. A ver, Marvin, también. Bueno, lo que sucede es que en América Latina los políticos a veces cuando se acorralan, ¿verdad?, o los persiguen o ven ya inevitable la cárcel, definitivamente el suicidio, Tania, es una salida, ¿verdad? Sí, claro. Una salida honrosa
para evitar, digamos, ese estigma. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso del expresidente de Perú, Alan García. Alan García le pasó lo mismo. A capturarlo te lo iba a mencionar, sí, claro, con Alan a capturarlo iban precisamente por actos de corrupción. Y él, para evitar, digamos, la fotografía de él esposado, se suicida en su despacho de su casa. Entonces la policía entra y lo encuentra pues ya con el disparo en la boca, ¿no? Porque se dispara en la boca. Entendería yo que era posible que lo capturaran, ¿verdad? Y él, para evitar esa situación del escarnio, ¿verdad?, público, decide no darle gusto a la fiscalía o, si tú quieres, al régimen, ¿verdad?, al gobierno, y suicidarse. Yo diría de que en el caso que tú hablas de la familia dará su versión más adelante, ¿verdad? Se tendrán que saber esos detalles. Y tienen derecho también a no dar su versión, ¿verdad? También, exacto, o sea, a guardar ese silencio, ¿va? Recordémonos que este es un país chiquito y aquí todos nos conocemos y tarde o temprano las cosas se saben. Esperaríamos de que digamos, ¿verdad?, se aclare, la situación se aclare, ¿no? Se aclare para no evitar conjeturas como las que han circulado en redes. Claro. Pero es que ahora con el manejo de las redes se vuelve en realidad hasta otro tribunal muy juicioso y más. Implacable. Pero también tienes que tenerle cierta, digamos, tener cierto cautela, sobre todo porque cualquiera puede colocar cualquier término. Y eso termina afectando. Como dijo alguien, cualquier babosada y al final lo que está creyendo. Entonces y eso afecta emocionalmente, aunque se tenga o no tenga eso. Es que vamos a ver, es que nunca hay que decir nada en caliente, ¿va? Hay que pensar las cosas antes de dejar ir. Los abogados tienen un dicho, ¿verdad? Que el ser humano es preso de se vuelve preso de sus propias palabras. Yo recuerdo por ejemplo, cuando asesinaron al doctor Antonio Rodríguez Por, no sé si tú te acuerdas, Ernesto, las primeras declaraciones de familiares fue que lo habían mandado a asesinar del mismo bando, ¿te acuerdas? Se dejaron muchas cosas, pero ya después se retira esa versión y ya se estableció que fue un atentado de la guerrilla, ¿no? Así, o sea, tantas cosas. Bueno, más allá de estarle dando vuelta y crear esto. Se convirtieron en testigos, porque la unidad que llega a levantar hacer el procesamiento de la escena es de otra unidad. Vamos a ver, FIFA amenaza de suspender el fútbol y de reconocer al país en el tema del fútbol contra todo pronóstico. Decían las autoridades del INDES el día de ayer, la comisión normalizadora se mantiene, la FIFA ha dicho no, y les da hasta este día, creo, ¿no? No, el lunes. Hasta el día lunes en la madrugada. Para desconocer eso y que realmente manténgase vigente. Yo creo que eso la actual. Era como muy natural esperar esa situación. Aquí el problema debe resolverse desde adentro hacia afuera. Si nosotros no corregimos primero los problemas que estamos teniendo a nivel interno, que no son sencillos, difícilmente la FIFA va a estar satisfecha por su marco. Es decir, aquí hay tres temas. Ya lo decía yo ayer, tenemos el eminentemente legal deportivo, tenemos las implicaciones políticas que se puedan o se estén intentando hacer uso de este tema a nivel político partidista, y tenemos el caso estrictamente penal en el que se está procesando por el delito de lavado de dinero. Muy extrañamente, como en otros casos, lavados de dinero van acompañados de detención, en este no. Sin embargo, son tres temas distintos. Hay una situación que yo he leído en redes y he escuchado noticias que esto se maneja o se opina, que se considera que es un tema de injerencia por parte del gobierno en el deporte y que no tiene nada que ver. A ver, se trata de una ley. Yo no estoy de acuerdo en que la palabra injerencia sea utilizada porque se trata del acoplamiento de una ley de un marco normativo al marco normativo interno. Esto quiere decir, por ejemplo, antes la ley de medio ambiente, cuando entró en vigencia, se les dio creo que eran 2 años para que las empresas se pudieran, a la fecha todavía ya vimos que tenemos algunas que no se han adecuado, sin embargo se les dio un periodo de acoplamiento a la ley. Entonces, esto me imagino que con esta adaptación que se reconoce por Ministerio de Ley a la FESFUT, entonces el acoplamiento que debe haber de los estatutos, quizás el plazo
estamos hablando de unos 6 meses, quizás el plazo fue muy corto. Y, es decir, tenemos años manejándonos en un marco legal y cambiarlo de pronto había que dar, o no sé cuánto es el tiempo que se ha dado, pero quizás no haya sido el suficiente para que la FESFUT se acoplara a la nueva normativa de la Ley General de los Deportes, porque eso es lo que yo entiendo que se está exigiendo por parte del gobierno. Claro. Que no quieren, es que no quieren. Y es que la FESFUT ya dijo que no. Sí. Pero entonces no van, es que ahí está el dilema, parte del dilema. Es una federación de asociaciones. Sí. Entonces se rigen a nivel nacional por una ley. De la ONG. Correcto. Pero entonces, no quieren meterse a la ley de deportes. Sí. Correcto, pero Eso. es que no es que quieran. Ellos representan la bandera de El Salvador, Sí, ¿no? que se les quite la representación, Sí, que ¿no? se les prohíba. Es parte Sí, ¿no? del problema neurálgico del ¿no? ADN. Tienen que llegar a un acuerdo. Es que aquí tenemos que irnos al derecho internacional. Sí, pero es que por eso te digo que es de dentro, que desde donde tenés que resolver primero. La FIFA no desde tiene afuera. una especie de fuero, si tú querés, una especie de fuero muy parecido al que, por ejemplo, que el gobierno de El Salvador o las leyes salvadoreñas Le da a los pueden funcionarios. o no pueden juzgar diplomáticos. Se supone que no, ¿verdad? Porque gozan de un fuero, ¿verdad? ¿Puede entrar el ejército o la policía a una sede diplomática? No, ¿verdad? Porque ese es territorio del país, ¿verdad? Entonces la FIFA goza a nivel internacional, porque todo el mundo así lo ha aceptado, de una especie de fuero en la cual, vaya, miren, yo soy un organismo internacional, ¿verdad? Que yo me voy a regir por mis reglas, porque como ellos controlan el Mundial de Fútbol, son los dueños del Mundial de Fútbol, son los que te dan el reconocimiento de que sos una federación, de que sos un equipo, de que podés ir a participar en los diferentes torneos. Entonces, si tú querés estar en esto, entonces te vas a regir en mi ley, que es la FIFA, ¿va? Entonces uno de las, y eso lo sé yo, Tania, de que jugaba pelota frente a mi casa con los vecinos, que la FIFA es y va a ser, sí, independientemente de es eso. es una cosa tipo el Vaticano, ¿verdad? Sí, claro. Que Ahora, al cura lo juzgo yo, ahora, no me lo va a pero juzgar, o sea, es decir, si bien es cierto, ni es un siquiera el ente Vaticano intocable, es intocable ya. es un sí, un organismo, ¿no? supraorganismo. Sí, exacto. Recordad que uno de los grandes problemas que en la historia del fútbol, yo sin pretender entrar un poco en el detalle, es precisamente la debacle de fútbol que tenemos ahora, de calidad de fútbol. Pero eso es distinto a lo que la FIFA, Ajá. o sea, en la FIFA hay Tema legal y deportivo es otro. hay 193 países. Tan sufra es que son 200 federaciones miembros en el 193 países. mundo. No, 211 federaciones. 193 países. Sí. 193 países miembros. Sí. Aquí hay varias No, acotaciones. pero ese es Naciones Unidas, hombre. Sí. Ah, ok. Sí. No, este es un comparativo que mi productor no. Claro. Sí, este es un comparativo. tiene más. No estés confundiendo las cosas. A ver, el objetivo la FIFA tiene más que la ONU. para que veas lo suprapoderoso que es el fútbol la levanta FIFA, pasiones. ¿verdad? 211 federaciones miembros. Naciones Unidas solo tiene 193 países, que por cierto no muchos les hacen caso. Sí, ¿verdad? bueno, o sea, Entonces solo de ahí deduce. es correcto esa ¿A qué te corrección. estás enfrentando? Sí, o sea, tiene, pero te digo, Se es vuelve un como organismo el supra. monopolio dentro de este proceso del Entonces poder. las reglas son claras. FIFA no se complica en el sentido de tú querés manejar No tiene tu necesidad propia, de complicarse. tú querés manejar tu propia liga, tu propio fútbol, perfecto. Pero no tenés nuestro dinero. Entonces tenés nuestro apoyo. no va a haber nuestro reconocimiento. Y No sos aparte miembro de el FIFA. reconocimiento que implica, por ejemplo, a donde me estaba contando un periodista deportivo, es del no reconocimiento del trabajo de muchos árbitros en actividades También. fuera. Aquellos jugadores que están jugando afuera vienen para, Sí. ¿verdad? Sí. Les afectas Es que económicamente. ahí hay un dilema en donde para mí en realidad el monopolio de la Competencias queda administración fuera. del fútbol por parte de la FIFA es muy la cangrejitos, ¿cómo se llama? Cangrejitos. La playera. La playera fuera. También, así es. Sí, todo el Solo sistema lo de que, fútbol digamos- quedaría atacado. Pero yo solo quiero contar algo. Este tema Ahora, de sí, la Federación que Ernesto, tenemos mal fútbol Sí, por sí, razones Yo de creo que administración. estructural. vale la pena Sí, que sí. No, yo creo que es el énfasis Sí, que también hay que No Aquí ver. es puede donde- atribuirle solo a la administración también. aquí es donde viene mi valoración. Yo creo que- No, este tema- digo la administración del fútbol. Correcto, claro. pero eso no- pues aquí no tiene nada que ver gobierno, ni
los gobiernos pasados. El fútbol no es solamente el fútbol culpa de los administradores. Bueno, sí y no. Este tema del fútbol tiene que ver, pero no lo es todo. El tema del fútbol demuestra que en nuestro país se vuelve como la religión, más que la religión, a veces se vuelve una religión muy poderosa. Bueno, religión política y de fútbol. De que aspectos como la economía, la salud, a veces se vuelven, cuando se tocan, pero este tema ha sido muy fuerte. Pero quiero también dejar dentro del panel una situación muy particular que a mí me parece curiosa respecto a la FIFA. Y cuando hablo respecto a la FIFA, porque se nota a veces el doble discurso. Está bien que diga que los países o los gobiernos no se pueden meter dentro de los procesos administrativos, y eso está claro, dentro de las reglas está claro. Pero si, por ejemplo, la FIFA puede eliminar sin qué ni para qué a Rusia, por ejemplo, solo porque estaban en un conflicto. Pueden eliminar a los países de la UEFA que estaban en competición solo porque están en conflicto. Le puede expulsar o quitar un equipo de fútbol a un millonario ruso solo porque Rusia está en conflicto. Entonces, es como esa valoración hay que tomarla en cuenta también, solo para que vean a veces que los intereses mucho más particulares del poderío económico que hay dentro de la FIFA está claro. Se dice que no hay injerencia o no puede haber injerencia de la política dentro del fútbol, dentro de la organización, pero sí la FIFA puede fácilmente desligarse por algún elemento político. Pues porque es el organismo que regula. Pero que tiene que ver en este caso, por ejemplo, un dueño de un equipo de fútbol que ni vive en Rusia para que diga que se le va a quitar. O los equipos rusos. O sea, esas son las reglas, y así bueno, la FIFA es un imperio, por decirlo así. Entonces hay que analizarlo. A razón del ausente, también, para poner un poco en equilibrio la cosa, el INDE sigue sosteniendo que esto no es una intervención que se está haciendo, sino que es un proceso de indagación de carácter administrativa, jurídica, ¿verdad? Que los llevó a ellos a poner ciertas denuncias. Pero eso fue lo primero. Yo creo que en este caso el INDE hubiera quedado, el INDE se hubiera quedado en una primera instancia con el aviso que yo puso, entendería, y ver qué procedía. Hasta ahí. Pero es que también hay un tema de no acoplamiento a la ley. No solamente es el aviso por la administración supuestamente fraudulenta y el lavado de dinero. Claro. Es que vamos a ver, es que según la FIFA no se puede someter a la ley de deporte de El Salvador. Ajá. No puede. Y aquí es donde viene un detalle. Porque no se ha sometido en ningún país. Aquí es donde viene ambas partes. Entonces, ¿por qué la FIFA, me imagino yo, en esos despachos, ha de decir, ¿y por qué nos vamos a someter a la ley de El Salvador si no lo hemos hecho ni en Europa, pues, sí, ¿verdad? Claro. Que es donde está el gran mercado, digamos, comercial financiero, de dinero, ¿verdad? Que es donde se ganan millones en eso, ¿no? Incluso se quiso formar una liga de equipos para competir, ¿verdad? Y se tuvieron que retractar, ¿verdad? Los equipos más millonarios del mundo. Entonces lo que la FIFA está haciendo es lo lógico. Antes de proceder. Ahora, pero si la comisión normalizadora, que la ley faculta al INDE a hacerla para toda la federación. Porque para FIFA solo es la Asamblea General. Para todas las federaciones. Entonces, como la FESFUT no ha reconocido esa ley ni ha homologado sus estatutos. Es que eso es lo que falta, homologar la ley, los estatutos a la ley. Sí, pero es que eso es lo que la FIFA dice que no se puede hacer. Aquí la representante de la FIFA, de alguna manera, de la franquicia de la FIFA. Si no está en contraposición con ninguna disposición de la FIFA, no veo yo por qué no puede hacer. ¿Qué representa El Salvador para la FIFA? Ahí está otro mapa. No, ¿cómo se llama? Es que entonces es que si cede con El Salvador, va a tener que ceder con todos los países del mundo, pues. Entonces, no lo van a permitir. Entonces la FIFA va a perder el control. Aún con los pues. Escándalos en Estados Unidos, que hasta metieron preso a no sé quién fue que metieron preso. Platini. No lo pudieron doblegar. ¿Son independientes? Sí, o sea, aquí creo que falta un poquito de que en realidad se pueda hacer dos cosas. Uno, una reunión aclaratoria, o por lo menos presentar los puntos tanto de la FESFUT como de la FIFA dentro de la valoración, para ver si en realidad incide o se acopla las leyes nacionales para ver, por lo menos para ver que no se puede dar esa injerencia. Y lo otro más que eso, sí también potenciar desde abajo los cambios. Y la asamblea, la representación, es la que puede hacer cambios. Es ahí donde no se ha dado este proceso. Se quiere volar la cabeza y no se la ve cuando la asamblea es la que tiene el poder. Y no hablo de la asamblea legislativa, no, la asamblea del fútbol. En este sentido, la FIFA y la gente de la FESFUT tienen razón. No se van a someter a eso.
y quizás el domingo en la noche, ¿verdad? Que es el tiempo in extremis. El punto álgido. Vea, quizás o el gobierno anuncia que retira la comisión normalizadora del INDES, ¿verdad? O el lunes ya en la mañana. Tiene que llegar a algún acuerdo. Nos quedamos. Sabremos no, es que solo hay una salida, retirar la comisión normalizadora del INDES. Veremos hasta el domingo en la noche si el suspenso se lleva a ese punto en que el domingo se anuncia que ya no va, que se retira la comisión normalizadora. Ahora bien, ¿y crees que la van a retirar? Porque no sé. Yo entiendo de que no podría decirte. No la van a retirar. Es que lo que pasa es que este es un tema complicado, Ernesto. Mira, ¿qué significa el fútbol para los salvadoreños? Y para cualquiera en el mundo. Pasión. No, pero hablemos del caso de El Salvador, que es el que está ahorita en un para problema. El mundo es pasión. Pero para El Salvador. Entonces, negocio. Sí. Pasión, negocio. Entonces, si esto va a abrirle, ya vamos a llegar a eso. También. Si esto le va a abrir un frente de guerra al gobierno con el pueblo, yo te digo, desde la política yo me sentaría a pensar, ¿verdad?, si vale la pena abrir este frente de guerra con la gente, ¿va?, con un deporte. Yo me sentaría a pensarlo, ¿va? Ahora bien, miren, este país tiene muchos problemas, tiene una gran deuda social en muchos aspectos. En 5 años, en 10 años incluso, si el presidente se reelige, no va a poder resolver todos los problemas de este país que datan de 200 años o más. ¿En qué se puede ayudar al fútbol? ¿Cómo lo puede hacer el gobierno, el Estado? Sin empezar a pelear, digamos, con la FIFA, ¿va?, o con esas mafias que hay allí en los equipos de fútbol. Desde abajo, ¿va? Por ejemplo, el FMLN eliminó la materia de educación física de la currícula escolar. Entonces no hay deportes en las escuelas, o sea, lo hace la escuela que quiere. Entonces el Estado debe de regresar la materia de deportes, vea, a las escuelas, un primer paso. Lo otro es las canteras. En los cantones, en los caseríos hay muchachos que juegan, vea, en lodo, en malas canchas, vea, con malos zapatos, y salen buenos futbolistas. Hay que invertir allí, que se genere una cantera de buenos jugadores. El otro punto es que debe de mejorarse las instalaciones físicas, o deportivas, donde juega la gente. Eso es lo que puede hacer el Estado. Ahora, los equipos de fútbol, ¿lavan dinero o no lavan dinero? Vea, hay esa clase de corrupción ahí. Ha habido ciertas sospechas o investigaciones ya anteriormente. Eso sí se en cuanto a los dueños de los equipos. De la forma en cómo entonces, se hace. Eso se puede hacer. Vea, ahí la fiscalía, ahí puede comenzar por los equipos de fútbol, ¿verdad? Yo creo que pero estamos mezclando, estamos mezclando muchas cosas acá y no nos estamos concentrando en el problema principal. Lo que tú estás diciendo es muy cierto. Esos son los problemas. De hecho, no lo estamos diciendo acá por primera vez. Han habido investigaciones de varios equipos y de funcionarios, de dirigentes. Porque si desde afuera, Ernesto y compañeros, desde afuera se ve que el Estado de El Salvador quiere intervenir en el fútbol salvadoreño, tal cual como la FIFA dice que no hay que hacerlo en ningún país. Desde afuera se ve así, porque se han ido contra la cabeza, va contra la fast food. Pero en realidad, si se va a combatir el lavado de dinero, que lo utilizan para el de fútbol, lo usan para eso se puede hacer a nivel de clubes. Vea, ¿lavan o no lavan dinero los clubes deportivos? ¿Quiénes a esos metan los presos? Y solo es de valorar, vea, que una investigación fiscal. Solo es de valorar que desde la gestión de Juan Torres para acá, todas las han sido cuestionados. Han tenido algo que han sido cuestionadas. Han sido cuestionadas. Y ahí es una situación que debería valorarse entre aquel aspecto que tiene que ver puramente con lo legal o con lo con parte de corrupción y la reforma de la ley y lo de bienes y lo de la administrativo, pues se sabe. Ahora, la corona de la discusión es, y aquí Tania creo que hacía un poco, digamos, planteaba de que debe de cumplirse.
La FIFA no se va a someter a ninguna ley de ningún estado porque ellos tienen su propia ley. Claro. Pero las personas naturales son ciudadanos de un país sujetos a normativa penal. No, de acuerdo. Eso lo dijo la FIFA. Por eso, pero es que dicen, ¿y de dónde sacan que este señor lavaba dinero? Dicen, bueno, hay una identificación muy clara de un aparente incremento patrimonial no justificado. La FIFA dijo que se investigue. Yo he invitado para el día lunes a Yamil Bukele, que nos acompaña acá y nos explique un poquito cuál es el sentido de todo esto, aunque él ha dicho bien claro que no es una intervención la que está buscando, no tiene nada que ver el gobierno, lo dijo el día de él, yo se lo escuché. Lo que busca de alguna manera es, lo que Dios pase es para poder indagar ciertos aspectos de cómo se administra el fútbol. Y eso lo llevó a poner pero es que la FESFUT no recibe dinero del Salvador, del gobierno de El Salvador. Desde hace 5 años renunció a recibir dinero. Entonces la FESFUT le rinde cuentas, Ernesto, del dinero que recibe a la FIFA. Y la FIFA se ha dado... Por eso es que el delito de administración fraudulenta no tiene sentido de ser si se está procesando independientemente, porque el ofendido sería la FIFA. Pero el lavado de dinero es autónomo. Entonces, la FIFA se siente satisfecha, según parece, de la rendición de cuentas que le da la FESFUT. Pues sí, no hay mismo lavan dinero. Pero aquí viene el problema. Se siente satisfecha la FIFA de la rendición de cuentas, pero a los salvadoreños, ese es otro tema. La Fiscalía General de El Salvador no les satisface. No les satisface. Por lo menos está en investigación. Por la sospecha. Pero a los salvadoreños promedio, aquel salvadoreño promedio que nos está viendo, está insatisfecho por la forma en cómo en el país se ha administrado el fútbol, porque los resultados están ahí a la vista. Es decir, se vuelve ese negocio redondo. Yo soy un desertor por eso lo decía yo. ¿Quiénes conforman la FESFUT? ¿Quiénes conforman la FESFUT? Los dueños de los equipos. O por lo menos los representantes de ellos. Ahora, pero es lo mismo. Dicen las malas lenguas, y la mía que lo repite esta mañana, que hay otro chanchullo ahí para mantener vigente a ciertos dirigentes. Correcto. Sí, y que para este sábado pasado había la asamblea donde con dávidas o lo que sea se compran a los ATFAT, creo que son las ATFAT, ¿verdad? Para los puestos y representantes. Para que tal lugar y no haya cambios. ¿Cómo eligen? Nadie puede ir a competir ahí. ¿Cómo eligen la figura del actual presidente? Ahí está el problema. ¿Cómo eligen los abogados que van de candidatos a la Corte Suprema de Justicia y el gremio de abogados? Bueno, esa es una votación. No, pues sí, pero haces campaña, va, si querés que te elijan, va. Se supone que y esa campaña implica invitar a comer a varios, hacer fiestas, hacer lobbying político. Esto es lo mismo. Lobbying a nivel de gremio, pero sí. Entonces, el problema es, ¿qué son los equipos de fútbol? ¿Son negocios, son empresas privadas o son fundaciones sin fines de lucro? ¿Qué son? Sin fines de lucro no son. No, pero es que ¿sabes qué? Por ley. Lo que sucede es que se constituyen bajo una normativa. Por ley son sin fines de lucro. Mira este tweet que nos está poniendo nuestro productor acá. A ver, bajemos, ahí está, dice. Si la intención era apoderarme del fútbol, ¿por qué no? ¿Qué dice usted después? ¿Por qué no lo hice desde hace 3 años? 3 años. ¿Qué me lo impedía? Que me lo impedía. O sea, por eso te digo que a esa reacción él ha dicho bien claro que no busca eso. Es que yo creo que hay que encontrar un equilibrio entre las buenas intenciones y la normativa internacional. Por eso es que yo les digo, hay que resolver internamente. Sí, porque en medio estamos muchos salvadoreños que queremos una calidad de fútbol. Y eso es inevitable, que no la tenemos. El punto aquí evidente es que nuestro fútbol está en crisis y la ha estado desde hace años. Y lo que se quiere es mejorarla. Y muchos creen que la crisis viene por la forma en cómo se administra. Y ahí está el problema. Sí, de ahí está. Esa es una gran parte. ¿O no? Pero al parecer entonces a la FIFA le interesa que eso siga así, ¿verdad? No solamente. Porque si no, correcto, no solamente por eso. Pero es una parte sigamos con eso. Mientras yo los invito a que nos tomemos un café, un rico café, porque está riquísimo. Gracias a nuestro patrocinador. Y así es que vámonos a la pausa mientras nos tomamos y seguimos tomando un café rico. ¿Sí? De montaña. Montaigne, sí. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, continuamos con este dilema. Decíamos Tania, que son alrededor de varios frentes que se abren a la hora de discutir esto. Eso es lo que estábamos Lo penal, lo legal, estrictamente legal, de marco normativo interno y de la FIFA internacional. La parte deportiva y el enfoque político que se está haciendo también. Ahora, de nuevo,
muy regido puede estar por un organismo internacional como es la FIFA, pero cuando se estén cometiendo algunas ilegalidades, es obligación del Estado intervenir. No, lo dice la Constitución, lo dice la ley. Son sujetos de... Aunque entiendo que eso no está en discusión. Sí, porque las personas naturales procesadas es independiente de lo que están hablando. Pero ustedes no hablan de que el INDES no puede ponerle una comisión normalizadora al fútbol. No, y lo dijimos al inicio, que la Asamblea General... No, eso es la FIFA la que tiene que nombrarle. Entonces, el problema es ese. Yo pensé el problema, como decimos allá en Oriente. No, lo que sucede es que no es que ese sea el problema. En esa arista, sí. En la arista penal que estamos hablando de lavado de dinero, no, que lo metan presos. Sí, pero es que son dos temas diferentes. Ahí hay un dilema donde la ley del deporte, o por lo menos así es donde lo establece el presidente del INDES, ratifica que sí lo puede hacer, pero ahí es donde choca con la disposición de FIFA. Hay un claro conflicto entre las normativas. Para mí desde el principio se tuvo que haber dejado solo lo del aviso que tiene la parte legal, que ahí estamos claros que no puede ni intervenir ni hasta el Vaticano, aunque es una entidad autónoma, ya digamos la FIFA. Pero ya después se ve la parte de la injerencia cuando se valora el nombramiento de esta comisión normalizadora. Pues, se ve desde afuera, lo que se hubiera hecho es, bueno, si en este caso el INDES, como un ente rector del deporte nacional, motivar o reunirse a las comisiones y hacer que desde la Asamblea se eligiera una nueva comisión normalizadora. Ese creo que hubiese sido la salida más viable para poder que están las mafias. Ahí está todo arreglado. Sí, eso está ahí claro. Está todo arreglado. Ahí ya se sabe por lo menos a quién vas a votar y a quién vas a elegir. De ahí que la administración, el proceso porque ahí lo solo que hay es pura formalidad, porque ya sabes a lo que van. Es pura formalidad. Eso nadie lo discute. Mire, que el fútbol tiene corrupción, la tiene. Habría que averiguar si los clubes lavan dinero, ya lo vuelvo a repetir. Que hay mafias en todos los equipos, en todos los dirigentes, sí. ¿Qué son negocio o son fundaciones sin fines de lucro? ¿Verdad? Que eso, la ley dice que son sin fines de lucro. Sin fines de lucro, así se llama la ley. Pero se manejan como una empresa privada, porque a veces hasta dice, fíjate bien, yo compré el Águila. Yo compré aquí, o sea, se lo compró, que bueno, felicidades, pero y yo decido a quién contrato, a quién pongo, el director, no es un club donde hay una asamblea de socios del club que pueden decidir qué se hace o qué no se hace con el club. Bueno, pero así está la normativa. Entonces se está violando la ley. ¿Deberían de ser empresas privadas que el que tiene dinero compre un club? Bueno, pongámoslo en la ley. Pero por ahorita dice que son fundaciones sin fines de lucro. Lo cierto es que independientemente cada persona natural, por lo menos en el marco penal, son sujetos obligados. Correcto. Entonces están sujetos a ver si Hugo Carrillo está metido en lavado de dinero, hay que procesarlo a él y a la Junta Directiva. Y es independiente de todo el problema. Natural. Correcto. Exacto. Y es independiente del problema que están manejando. Y a los dueños de los equipos de fútbol, si lavan pisto, también hay que investigar. Quizás los controles deben intensificarse en el tema del fútbol. Entonces, perfecto. Los controles penales. Exacto. Entonces, pero eso que tiene que perseguirlo la Fiscalía y que está bien que lo haga, según la FIFA, no tiene nada que ver con el desempeño del fútbol, ¿verdad? Sí. Porque lo que hay que hacer es cambiar los dirigentes, pero eso lo tiene que hacer la FIFA, según la FIFA. Y para la FIFA está bien. Y para la FIFA por ahorita está todo bien, ¿verdad? Pero para el Vaticano también estaba todo bien, cuando no se podía procesar a los curas. Pero ¿hasta cuándo se pudieron procesar a los curas? Tenemos quizás unos 4 años. Cuando el Papa dijo, aquí no vamos a estar protegiendo curas pedófilos. Correcto. Ya lo dijo. O también la investigación del manejo de los fondos por parte de... Exactamente lo mismo a nivel del FIFA. El Santo Padre, ¿verdad? Y entonces pues ya pudieron meter preso a los curas. Pero antes no. E incluso todavía. Sí, como tenían su propio. Todavía, Tania, cuando la iglesia se entera de que un cura es pedófilo, lo que hace es cambiarlo de ciudad. Si puede, ¿verdad? Para evitar que sea. Ya no deberían, pero todavía pasa. Pues todavía pasa. Vaya, entonces, hasta que la FIFA no lance, digamos, y le diga a todas sus federaciones, miren, dejen de estar robando. Porque aquí el que esté en lavado de dinero, el que esté amañando partidos, el que esté utilizando esto para beneficio propio, el que mezcle fútbol con política, pero que también lo hace. Lo difícil es que hasta el mismo expresidente de la FIFA estaba en esos procesos. Bueno, y lo procesaron. Mira, yo creo que si están lavando dinero, para terminar con la parte penal, ojalá y se siente el precedente.
y que se continúe, porque no creo que sea tampoco el único empresario que pueda ser necesaria una investigación en tema de lavado de dinero. Y es necesario sentar el precedente, porque al final a veces lo malo, y nosotros satanizamos las leyes, la normativa internacional y todo, pero quizás el problema está en casa, porque hace falta una intensidad en los controles internos y los procesamientos de quienes deben ser procesados, porque aquí lavado de dinero hay por todas partes, y lo que no vemos son los suficientes procesos penales de investigación en los casos en los que ameriten, o cuáles son los efectos. Quizás necesitamos ver los efectos de los controles de la nueva unidad que analiza todo esto, porque esto se utiliza el sistema bancario. Hay reportes que se levantan, alertas que se despiertan en el sistema financiero cuando estas personas que son dueños de clubes, que son sujetos obligados según la ley de lavado de dinero, hacen transacciones fuera de sus perfiles económicos y que ameritan reportes que trasciendan a la esfera de la investigación del delito de lavado de dinero, y sentemos precedentes para que sirvan de ejemplo, como el caso de los gastos reservados. Ya no existen, por lo menos legalmente, como una partida sin control que estaba abiertamente avalada por todos los órganos de Estado, hasta por la Corte de Cuentas de la República y por todos. En ese sentido, eso podría pasar en este tema del fútbol. También es lo que tú estás tocando. Sí. Mira, vaya, también resulta complicado si el gobierno la mayoría de información la ha puesto 7 años en reserva. Sí, ahí es complicado. Si Foporomid, por ejemplo, que no se han dado los informes de cómo se ha manejado el dinero. Estamos hablando de millones de dólares desde la pandemia hasta aquí, que no hay para ver cómo se ha manejado. Quizás sí hay, pero quizás están reservados. Bueno, pues sí, pero no se sabe. Entonces es un poco bien, que no deberían. Mira que lo que voy a decir, bien jalado de los cabellos, vea, venirle a exigir transparencia a la fast food, vea, a toda esa mafia que puede haber ahí, hace años, cuando el gobierno también tiene todo guardado por 7 años, o sea... Sí, pero entonces ahí señalemos y pongámosle el dedo hacia la Fiscalía General de la República, pues sí, porque no es el gobierno. Por eso, pero entonces es digamos... es complicado, y acordate que cuando ya te metes con la FIFA, ya te vuelve a ver la prensa internacional, la prensa deportiva internacional te vuelve a ver, y cuando tú ves los diferentes comentarios que se han hecho en todos varios países sobre lo que está pasando en El Salvador, pues todos auguran que esa comisión normalizadora que ha puesto el INDES va a tener que desaparecer, a menos que quieran que El Salvador quede fuera de la FIFA. Yo creo que eso no lo queremos. Hay una cosa también que me llama mucho la atención, y es que los propios implicados, o por lo menos los que están más directamente implicados, han dado sus valoraciones, pero así muy de manera a título personal. Por ejemplo, ¿qué pasa con los clubes de la Liga Mayor? Si queremos hablar, ¿qué pasa con las ASFAs? Como gremio, como grupo, no se han pronunciado. ¿Qué pasa con los de la segunda división, que son menos representativos dentro de la FEDFUT? Tampoco. ¿Qué pasa con los jugadores? Hay jugadores que tuitean, sí, pero como gremio futbolístico, que dicen, los únicos que más o menos dieron la cara como gremio fueron los árbitros. Están organizando una marcha, están organizando ahorita una marcha, según parece ser, en defensa del fútbol, le han llamado. Entonces, sí, pero esa marcha en defensa del fútbol debería ser también tomar acciones o decidir de que esa corrupción no solo es... Me hubiera gustado una marcha anterior en defensa de la economía de El Salvador, porque muchos lavan dinero en ese gremio. Por eso, exacto. Todos lo están haciendo político. Exacto, se ha político partidista. Se ha politizado la situación. Están queriendo hacer campaña de algo que no deberían, porque Y aquí vamos a ver, el lunes que tú vas a tener al presidente del INDE, ya no, lo he invitado. Todavía no te confirma. Porque el lunes sí es el día decisivo, ¿verdad? Es posible que, como es a las 4... a la hora que él estaría contigo, si te acepta, ya la FIFA sí, porque a las 5 de la mañana creo que 4 de la mañana, 4 de la mañana, hora de El Salvador. Entonces ya ha habido una respuesta. Ahora, dos cosas: o el INDES triunfa porque le acepta a la FIFA la comisión normalizadora, o el INDES sale, pues eso no va a pasar, ¿verdad? que trasquilado, porque la FIFA va a desconocer al país. Ahora viene la otra pregunta. Para la audiencia, no importa que nos quedemos fuera de FIFA, porque el fútbol salvadoreño es tan mediocre
que mejor que estemos fuera y tal vez en ese tiempo que estemos fuera nos preparamos bien o se arma bien algo de yo creo que esa es una buena, digamos... Sería ideal, pero yo creo que nadie está dispuesto. O sea, ¿cómo no? Hay quienes en el pasado decían, miren, retirémonos de todo, 20 años y en 20 años regresamos. Sí, vaya, pero una cosa es que le digas a la FIFA, mire FIFA, yo me voy a retirar para hacer todo este proceso y no te sanciona. Pero el problema es qué va a pasar con el Águila, por ejemplo. Que está compitiendo a nivel el fútbol, ya el fútbol, o sea, vamos a tener que guardar el estandarte del Águila un tiempo porque yo me imagino que le digas eso a todos los migueleños. No, pues eso es lo que yo estoy planteando, pues, o sea, porque entonces va a resultar que ese campeonato ya no es legal o el Águila va a jugar porque quiere jugar. Entonces, ¿cómo quedas con el salario de esta gente, de estos muchachos futbolistas? Bueno, son importantes estos días que se vienen para entonces, es decir, esas son respuestas que... Y si todo el mundo dice, pues no, que el Águila se vaya a guardar, ¿verdad? Bajamos la bandera y la alianza y el FAJ y todo eso, no hay problema. Pues bueno, si la gente así quiere que El Salvador sea sancionado, pues que la Comisión Normalizadora... Hay un caso internacional... Yo no creo que la gente sí lo quiera. Yo no creo que la gente sí lo quiera. No tuviera porque tiene mucha vinculación. Por ejemplo, se ha valorado mucho hasta el efecto... ¿Qué dicen las redes sociales sobre yo he visto bastante indignación y otros que están a favor. Pues sí, o sea, eso es lo que hay que ver al final. Es que están a favor porque en realidad, y creo que ahí es donde no hay discusión, que el fútbol... siempre ha estado hay un caso, los comentaristas deportivos están bien interesantes también cómo se están sí, claro, es muy interesante ese debate. Hay un caso internacional que pasó con la iglesia católica. Si no, el lunes lo armamos. Resulta que el gobierno de la República Popular China decidió que ellos iban a tener su propia iglesia católica. ¿Verdad? Y desconoció al Vaticano. Y ustedes saben que hay una iglesia católica, una iglesia católica que no responde al Vaticano, y quien nombra a los obispos y todo eso es el gobierno chino. Entonces, eso ha pasado por años, desde Mao Zedong. Lo que ha sucedido ahora es que con el Papa Francisco están tratando de acercarse, ¿verdad?, para que ese control vuelva al Vaticano, pero eso pasa primero porque el Vaticano ya no tenga relaciones diplomáticas. Sí, pero es una potencia la que enfrentó al Vaticano. Claro. Y lo hizo, ¿verdad? Sí. Y lo hizo, le dijo, aquí no queremos Vaticano y vamos a tener nuestra propia iglesia católica. O sea, ¿puede El Salvador hacer eso? Sí. Bueno, está bien. En el sentido de que para mí el INDES podría tener yo creo que nos haríamos más daño. Una reunión con FIFA para poder aclarar o por lo menos sentar los puntos dentro de la postura de la ley de deportes. Primer punto de la FIFA. Para ver lo que coincide. Estoy de acuerdo en eso. Eso tiene que ser porque entonces si no se está primando el mismo negocio dentro de la FIFA. Y eso lo ha dicho el presidente del INDES, que ellos van a negociar para evitar una sanción. Lo ha dicho. Pero el primer punto es quitar la Comisión Normalizadora del INDES. Eso es lo que tiene que hacer el INDES. Ese es el primer punto de la FIFA. Es que la discusión es ahí. Exactamente. Si no... Entonces, ¿dónde están los implicados? Entonces, aquí va a depender lo triste es lo que sigue después. Del apoyo del pueblo. Si al pueblo está de acuerdo que el INDES mantenga la Comisión Normalizadora, el gobierno que la mantenga, y el pueblo va a asumir la sanción de FIFA y todos felices y contentos porque así se ha querido. Así es la cosa. ¿Por quién? Pues sí, por el pueblo, ¿no? Si la gente está de acuerdo. Ahora, si la gente no está de acuerdo... Pero es que la gente no vota, no tiene... Que se exprese. No podemos expresar, pero de que eso la percepción creo que de todos los implicados, incluyendo la afición, es que sí se quiere un cambio dentro de la... Pero no queremos salirnos mientras ese cambio se da. Yo creo que tenemos derecho. ¿Cómo se hace eso? Ese es el punto, el cómo se hace este cambio de gestión a modo que no se vea afectado a manera concluyente, como dice el eslogan del programa. Para mí es innecesario, es un absurdo político abrir un frente de batalla con el fútbol, con la afición, con los equipos. Ya estamos hablando a nivel político. Exactamente. Yo estoy haciendo una valoración política. Es un frente de batalla innecesario. Lo que sucede es que entonces estás asumiendo que la posición del presidente del INDES es política, y yo no creo que sea política. A mí me parece que su interés, sí, lo han vuelto, lo hemos vuelto, sí, pero entonces, a mí me parece que su interés es legítimo, deportivo, y tiene buenas intenciones. Pero ya se volvió complicado. Porque todo lo estamos complicando haciéndolo político partidista en esta época. Pero no podemos asumir que la intención de él
es política partidista. Yo porque ya se volvió. A mí me parece, porque la volvimos, claro, pero su intención no es esa. Entonces lo que amerita es retroceder. Sí, no. Porque abrir, ahí estamos de acuerdo. Abrir otro frente de guerra político, ya que se volvió con las aficiones, con los equipos de fútbol. Sí, no, ahí sí está, es el fútbol. No sé, va. Bueno, vamos a hacer una pausa. No sé si concluimos con él o pasamos a otro tema. Yo creo que al final hay que esperar realmente qué decisión, lo que se dé el lunes. Es lo que sucede el día del lunes, porque de eso va a depender qué implicaciones esto va a traer, porque una vez desconociéndolo, yo creo que ahí va a haber ya otro debate, ¿no? El impacto de esto se va a medir. Así es. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:17 minutos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, no sé si realmente cerramos el tema, como lo dije anteriormente, con respecto a esta situación que ha llevado desde luego a estar en este debate del fútbol, ¿no? Y esperar lo que sucede el día lunes. A nuestros amigos que nos están sintonizando, muchísimas gracias de verdad por sus aportes. Bueno, lo cierto es que también otro hecho que trasciende es que esta semana ya se conoció una nueva prórroga, se aprobó una nueva prórroga al régimen de excepción, ¿no? Es indiscutible que este proceso se iba a dar y se va a seguir dando por dos razones para mí clave. Y lo hemos venido argumentando desde la primera prórroga. Uno es la ampliación de los tiempos para los procesos de investigación y los procesos de judicialización de estos casos. Es decir, porque si se para ahí, entonces se acortan los tiempos de los procesos, de las audiencias y pueden perderse muchos casos de los que ya se han tomado en cuenta, por un lado. Y por el otro, el eminente actuar, sobre todo con los últimos dos sucesos que se dieron de ataques a los cuerpos de seguridad, que el proceso, o por lo menos evidencia que las pandillas siguen, aunque minimizadas, pero siguen teniendo impacto dentro de su actuar. Y creo que esas dos son las razones por las cuales se justifica que se pueda ir haciendo eso. Pues para mí es válido, pero lejos de ese punto que se pueda generar una quinta, sexta, séptima prórroga, lo que sea, para mí el punto, para mí clave, es que siento que solo se está actuando en estos momentos en el factor represivo, pero no vemos tampoco a estos espacios elementos que contrapongan lo preventivo ni tampoco la reinserción. Sobre todo porque hay muchos niños que están quedando sin sus padres. Sí, dentro de este proceso, que puede para muchos expertos, como por ejemplo lo valoraba Misael, a quien le mando un saludo, también que se vuelven las secuelas que puedan tener eso, o cómo van a estar dentro de esa reactivación. No descarto que esto se está dando a corto plazo, pero ya por lo menos deben darse luces para que ese proceso de prevención de todos estos grupos se pueda ir manejando, sobre todo de los familiares de estos reos. Y la otra cosa también, el valorar que sean para mí estos procesos de juicio justo, porque sabemos que aunque haya un poco porcentaje, quizás menos del 10%, pero sí hay todavía muchas luces de algunas personas, como bien lo decía Tania, creo que en uno de sus tweets de esta semana, de que como hay personas que se implican, que se dicen ser inocentes, pero que puedan tener vinculación, en realidad pueden haber personas. Bueno, pero es que esa es la discusión ahora trasciende ya no tanto al hecho de la efectividad con la que se ha manejado o que ha tenido este régimen, sino más bien de aquellas capturas que en su momento han estado en la discusión si son, ¿cómo se le llama? Justificadas o no, por un lado. Y por otro lado también la versión que expresan los funcionarios de seguridad, y lo han expresado en este mismo programa, es el hecho de que también aquí hay varias categorías para poder tratar el problema, que es el frontal, que es las capturas que tienen, que son ya como 47,000. 46, ¿verdad? Hay algo. Como 47, y ahora van con las ramificaciones que tienen que ver con aquellos que son cómplices y aquellos encubridores, aquellos que están de alguna manera lavando el dinero, ¿verdad? Sí, lo que sucede es que todos esos que le llaman la economía delictiva que hay ahí. Entonces, eso es lo que están atacando. Por eso es que entiendo que va una campaña para sensibilizar a la población. Si está
cometiéndose de nuevo esos delitos, van a ir los mismos 30 años que les están dando, que les van a dar a los que salgan culpables en este Yo creo proceso. que hay una tercera razón que justifica la necesariedad del régimen, y es que hay que hacerlo todo junto y todo ya, porque los tiempos que toman la tramitología en algunas de las autorizaciones, sobre todo cuando se refiere a invasiones o a afectaciones a derechos fundamentales que tienen las personas, como por ejemplo la inviolabilidad de la morada, la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a la intimidad, en sus tiempos normales son un poco más extensos, y por la cantidad de las personas se prolongaría más en el tiempo, y con la cantidad de personas que están deteniendo se necesita hacer de una manera más rápida, que de hecho lo faculta el régimen a través de la suspensión de la garantía de la correspondencia, por ejemplo. No estamos hablando de que se están interceptando comunicaciones, eso entiendo que se está haciendo como debe de hacerse a través de la ley especial, sino que se está accediendo a los dispositivos celulares como dispositivos de almacenamiento de información, a las agendas telefónicas, porque a través de ellos se puede prevenir que se cometan otros delitos y se puede investigar pues el delito también actual. Entonces, esa suspensión de garantías que hay actualmente y los 15 días que ofrece el régimen sí son necesarios para que se pueda masivamente, o en términos de 100, 200 personas simultáneamente, evitar una tramitología que prolongue en el tiempo y que permita que estos grupos puedan reagruparse o por lo menos huir. Y eso ya no es efectivo para los términos que se busca por parte del gobierno. Entonces creo que hacerlo todo más pronto sí es importante, y eso lo habilita el régimen, por una parte. Por otra parte, en la parte preventiva que hablaba Juan, sí me parece que hay una situación que se debe prestar atención, y es que los niños, como se están deteniendo todos los padres y madres, y en este caso ya van a comenzar con los familiares que son colaboradores, que se han quedado extorsionando, y la gente todavía tiene mucho temor de denunciar las extorsiones. Todavía no se han terminado de empoderar, porque hay quienes han retomado el tema de las extorsiones y están amedrentando a muchas familias aún. Pero lo cierto es que están quedando muchos niños sin padre, entonces el gobierno tiene que ver qué va a hacer con esa gente, porque igual yo decía, no todo niño que sostiene una pancarta, obviamente están utilizando a los niños, está levantando la pancarta por su padre que no tiene nada que... Sí, correcto, no tiene conciencia de si es o no es. Ya se ha visto que la policía ha desmentido muchos casos que en redes sociales se han manejado como detenciones inocentes, detenciones arbitrarias de personas inocentes, y no lo son. Eso no quiere decir que no se estén dando detenciones arbitrarias y detenciones de inocentes, porque son cosas diferentes. Puedo detener inocentes y puedo hacer una detención de uno que no sea inocente, todos se presumen inocentes hasta el final, pero que se haga de forma arbitraria. Y el tema de los muertos, que tiene que haber una investigación, eventualmente van a salir responsables, porque están en poder del Estado, están en responsabilidad absoluta del Estado, y tiene que garantizárseles lo principal, que es la vida. Ya después podemos hablar del derecho a la dignidad, pero son situaciones que después de 4 meses ya no deberían de darse, o deberían de darse menos, o debería de tenerse un filtro más exquisito o más perfeccionado en cuanto a la captura, porque sí es cierto, es decir, yo escucho muchas versiones que a mí me parece que están revictimizando a algunas de las personas, aunque sean esposas o parientes de personas culpables aparentemente. Ciertamente algunas organizaciones están revictimizando. Yo creo que hay que seleccionar bien a quienes van a poner de voceros de sus casos, porque hay gente que se pone a contar su historia, empieza a hablar y se pone a llorar, lo suspenden, lo paran, van a hablar de otra cosa, luego empieza a hablar de nuevo y se pone a llorar. Por favor, no utilicen a esas personas como voceras, porque les están haciendo más daño. A ver, Marvin. Sí, bueno, entendería yo A ver, ¿estás de acuerdo en esos dos planteamientos paralelos? Porque son dos planteamientos. Yo creo que el estado de excepción le permite al gobierno seguir combatiendo el tema de las pandillas, que no está resuelto. Uno de los diputados decía que todavía falta capturar 30,000 más, ¿verdad? Como se decía que eran 70,000, ¿verdad? Entonces falta todavía capturar 30,000 más. Pero ya habían algunos presos. Bueno, pues sí, pero como 18,000. También, y está la base social de las pandillas, que son, ¿cuántos? 250,000 personas, ¿verdad? Entonces, el estado de excepción va a llegar mientras haya correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa, y el gobierno tiene la correlación de fuerza para aprobarlo hasta el 2024. Eso, bueno, pero también mientras sea necesario y pues útil. Sí, pero hasta el 2024. ¿verdad? No solamente mientras se tengan los números. La facultad, es decir, tiene un amplio margen de 2 años, digamos, para poder resolver el problema, o dar, digamos, ya indicios de que el problema se va a resolver. Está controlado. No resolver, pero por lo menos controlado. Exactamente. Ahora, evidentemente resolver ese problema en el país es complicado, pues,
Yo recuerdo que fue en este panel donde utilicé la palabra daño colateral, si se recuerdan, ¿verdad? Hace cuando comenzó esto. Ahora bien, el daño colateral también, cuando revisa, que es un término de guerra que lo introduce Estados Unidos por las invasiones que hace a Irak y a Libia y Afganistán y los bombardeos que hace la OTAN. Daño colateral. Y ellos inventan esa frase, ¿va? Pero también, digamos, hay una responsabilidad en el daño colateral también de tratar es que en guerra hay crímenes de guerra. Y poder responder penalmente ante la corte. Exactamente. Entonces, así es que igual yo sigo insistiendo. Las muertes que han habido en los penales, las detenciones injustas y arbitrarias, ¿verdad? Y si más aún una persona era inocente y ha muerto en los penales, esto tiene que haber una sanción más adelante, claro que la va a haber. Claro que la va a Lo haber. que sucede es que en este país generalmente, y tú lo sabes, la justicia es lenta, ¿verdad? Bien lenta. Mientras está el contexto político como gusano de 100 pies, ¿verdad? Y después son asilados, son perseguidos políticos, después pasa lo que pasó ayer. Entonces, porque vuelvo a insistir, para mi solidaridad con la gente que ha sido arrestada de manera inocente, pues. Mi solidaridad con la gente que ha muerto siendo inocente ahí adentro de las cárceles. Pero la gente del Mozote lleva 40 años pidiendo justicia. Y aún los militares involucrados en eso. Una ley de reconciliación. No se ha dado. La ley de reconciliación no se ha dado. Tuvimos justicia en España. Imagínate qué vergonzoso o qué vergonzante que en otro país no. La masacre de la UCA tiene todavía más de 30 años, 33, 35 años que tampoco se ha hecho justicia, ¿va? Entonces, la justicia en este país va lenta, eso es porque así. se mueve junto como al gusano de 100 político, pies, claro. Digo, es decir, que mientras sale un gobierno con un tipo de gestión, pues se acopla a ese tipo de gestión. De ahí vuelve otro y ahí es donde vienen los de atrás y así se va moviendo lento. Sí, pero el régimen yo creo que hay que prorrogarlo hasta que se finalice por lo menos la parte de las detenciones masivas. Siempre hemos apoyado el régimen de excepción desde aquí, desde este panel, y continúo con la idea de que está bien que se haga, pero eso no exime de responsabilidades penales a los funcionarios que en esto, en el marco de este hayan cometido violaciones a los derechos humanos o actos de corrupción. Porque también. Acordémonos de que a la par de, lo hablábamos el miércoles con el diputado Auerbach, por los manejos de los fondos porque a la par del estado de excepción se aprueba otra ley que permite digamos, poder manejar fondos y todo eso. Entonces también esos funcionarios, y ojo, funcionario que haya robado en estado de excepción para combatir. Yo creo que es como en la pandemia. Exactamente. Ese funcionario eventualmente va a recibir el escarnio público si ha metido las manos. Porque que por eso es importante, Marvin, que no esperes a nuevos gobiernos para comenzar las investigaciones. Yo creo que eso es traición a la patria. Robar en estas circunstancias. Y otra cosa para mí importante que creo que acá el gobierno puede ir dando pasos también agigantados, es que no se hagan regímenes de excepción general para todo el país. Si por lo menos se está valorando. Fíjate de que ahí sí voy a diferir, porque yo creo que lo que sucede es uno, y dos, el gobierno necesita un margen de acción amplio, porque si tú lo restringís, cuando haya la necesidad, entonces va a haber que ir a pedir a la asamblea, y entonces toda esa tramitología frena el combate efectivo, en mi opinión. Por la gestión del control, en la realidad, ¿tú te ves afectado, o tú, Marvin? Yo no. Yo no. Es decir, en la letra. Sí, no, es decir, en la letra de lo que escribe es que decreto, yo sí, mira, yo nada estamos debo, afectados. Es que yo nada debo. Pero en la realidad la afectación, y quizás aquí con esto es importante, porque la afectación no es para nosotros, es para los que son responsables, los criminales, los terroristas, pero no podemos invisibilizar que hay un estigma en las zonas más vulnerables, en donde por residir allí se les está deteniendo, se está sometiendo, correcto. Entonces hay gente que tiene temor de ser registrado porque puede ir detenido de una forma incorrecta. Entonces yo creo que eso es real y hay que reconocerlo. Es cierto. Y ahí es donde reside la importancia que se le debe dar como autoridades para exigirle a todos los empleados del terreno, del territorio, tanto soldados como policías, que miren, el poder no es para abusarlo, porque eventualmente
hay responsabilidad y se rinde cuentas. Sí, y es que ahí es donde venía. Te doy la palabra cuando regresemos, ¿te parece? Porque voy atrasado un poco con el tiempo. 7:34, gracias por estar con nosotros también. Mira, y estos reparos del Tribunal Supremo Electoral que llegó a hacer a la Comisión Electoral de la Asamblea Legislativa para el voto electrónico, es un tema bien interesante también. Por ahí hay como 11 reparos, si no me equivoco. O 10 reparos. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hay otros temas que sin duda alguna esta semana han estado vigentes en la discusión. Por ejemplo, también la decisión de la Fiscalía de no procesar a policías y militares que actúen en legítima defensa. Me preguntan acá en los amigos que también se suma a este tema de discusión del régimen de excepción. Sí, lo que sucede es que hay excepciones, para decirlo de una forma comprensible, en las cuales es permitido, es decir, uno puede cometer delitos pero resultar sin ningún tipo de responsabilidad, porque hay excluyentes de responsabilidad, como por ejemplo cuando uno actúa en legítima defensa, cuando nosotros hay una fuerza que realmente es que se considera excesiva por parte de otra persona, que además se considera injusta en contra de tu vida o de la de alguien que está cerca de ti. Entonces tú estás legitimado legalmente para actuar y repeler ese ataque ilegítimo, ese ataque injusto en tu contra o en el de un tercero. Lo que sucede es que la defensa tiene que ser también no excesiva, ¿verdad? Por ejemplo, yo si con un disparo detengo la agresión, yo no voy a seguir disparando hasta matar. Entonces hay una serie de valoraciones que se deben hacer en cada caso, no ex ante, es decir, no puedo decir todos los casos que lleguen al conocimiento de la Fiscalía en el marco de una aparente legítima defensa van a ser exentos de responsabilidad penal. Hay que analizar cada caso, porque si hay un exceso, entonces definitivamente no se le puede aplicar ese excluyente. No podemos nosotros que esa legítima defensa sea un medio utilizado ilegítimamente para asesinar a sangre fría. Entonces no podemos decir todos van a ser excluidos de responsabilidad, sino que hay que evaluar cada caso concreto cuando llegue a conocimiento de las autoridades competentes. Yo veo factible, eso es importante que se conozca. Factible esta decisión, porque en realidad la tramitología anterior era solo por un procedimiento básico, dado que ya se sabía que de una u otra manera pues no se iban a procesar, o sea, solo era de llevarlo a la delegación fiscal, ¿verdad? Sí. Para hacerlo, que llegara el fiscal y decirle, no, mire, no va a tener razón, para afuera. Es decir, solo se elimina ese tiempo. Pero sí, para mí debe haber algo muy importante que va muy relacionado con lo que dice Tania, en el sentido que, por ejemplo, a nivel de operaciones o a nivel de algún proceso que se haga, debe estar marcado que ahí se da. Esto lo menciono para que no se puedan vincular con casos como, por ejemplo, del de San Blas, de aquel joven de 20 años que se dijo que era un operativo, que fue sacado y que de ahí fue asesinado. Es decir, una muchacha. ¿sí? O la persona transexual también, que fue muy parecido. Entonces, en ese tipo de situaciones, creo que debe estar bajo un marco de que se ha establecido una operación dentro de ese contexto, y ahí si hay un intercambio de balas o hay un proceso. Sí, porque recordemos que la policía y la Fuerza Armada están preparadas. Si hay una situación de ventaja en su capacitación, en su actuación en relación a las personas comunes. Claro. Entonces ahí por lo menos debería estarse. Bueno, los terroristas no son nada comunes para hacerlo. Y ahí si se dan en cuestiones rutinarias, también hay que procesar. El punto es que no se generen esas situaciones de actuares así muy dado porque yo quiero, porque es una venganza. La legítima defensa no es una carta en blanco, un cheque en blanco para poder asesinar. Si se puede prevenir sin ataque, qué bueno. Ahora, también hay una actuación, fíjate que la fiscalía anterior, en la gestión anterior, a mí me llamó la atención un tuit que hacía el ex fiscal y decía, hemos determinado que hay una legítima defensa en la actuación de esta policía y que por ello hemos solicitado aplicación de medidas sustitutivas a la... Mire, si hay una verdadera
consideración que la persona no... hay una legítima defensa y que actúa en el marco de la ley, pídale el sobreseimiento. No lo sometamos a un proceso penal a la policía o al soldado que están defendiéndose su vida y la de todos los salvadoreños. Pero eso no significa un cheque en blanco para asesinar. Hay que tener mucho cuidado con eso y no creer que porque estamos en el régimen de excepción, que porque tenemos una habilitación de legítima defensa, vamos a poder andar matando a diestra y siniestra sin tener ningún tipo de responsabilidad. Más ahora que dentro de este contexto los policías y soldados vienen con un desgaste mental, muy emocional, en donde cualquier tipo de reacción puede generar en ellos un actuar sin precedentes. Entonces, yo siempre lo he venido manejando y a pesar de que hayan entiendo que hay actuación de trabajo psicológico, pero también debería haber un trabajo psiquiátrico dentro de estos procesos. Sí hay, por eso pero digo, no es una licencia para matar. No lo tenemos, pero en el sentido de que quizás todo el cuerpo policial o el ejército está sometido en un entorno de presión, que cualquier tipo de caso puede reaccionar y aunque no sea un ataque directo. Yo creo que un policía, un militar que mata a un delincuente en un acto de legítima defensa no debería de ser procesado. Y no será procesado. O sea, por eso la decisión de la Fiscalía me parece a mí acertada, ¿no? Que no se procese a policías que matan delincuentes. Dicho esto, el problema es que en gobiernos pasados hemos visto cómo muchos policías aparecieron muertos con balazos en la espalda. ¿Verdad? Y que parece ser que sus mismos compañeros los ajusticiaban. Hay casos documentados de eso en la policía, ¿no? Hay, en este caso, que evitar pleitos personales. Por ejemplo, hay casos documentados en administraciones pasadas. Y quieren hacer una utilización fraudulenta del tema de la legítima defensa. Legítima defensa o ataque de pandilleros, ¿verdad? Que murieron y el balazo lo tienen en la espalda. En la espalda, sí. Entonces, ahí no hay legítima defensa. Es una cuestión complicada a la que, en mi opinión, la policía tiene sus mecanismos internos de investigación, ¿verdad? Si esto se vuelve, digamos, un patrón de que un montón de defensa propia, ya amerita investigarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú decías? Por eso es que es caso por caso, no es el cheque en blanco. Correcto. Entonces, porque en este país, como ya lo decía Salarrué, ¿verdad? Somos malos. Entonces aquí la gente igual con lo de la llamada, ¿verdad? Habría que también establecer que la policía, entiendo, y Ernesto se lo han dicho aquí, que investigan, no es cuestión de que yo hablo. Que solo llamaron y ya por lo menos el ministro, varios de ellos, Gustavo, el ministro de Defensa también, sostienen que no es per se solo alguien que llame. Entonces, pero tiene que hacer un proceso de investigación, indagación. Pero también tiene que haber consecuencias para las personas que llaman y que deliberadamente le están poniendo, voy a usar esta expresión, el dedo a alguien porque les cae mal, porque tienen una deuda, porque no quieren pagarle. O sea, porque eso ya ha pasado en el país, ¿verdad? Sí. Y eso ocasiona un desgaste a la policía. Claro, y a la así como hay llamadas falsas, ¿verdad? El 911, también hay gente que puede utilizar el 123 para acusar de manera injusta. Y a esta gente también hay que darle hacer un juicio ejemplarizante contra aquel que llama. Y hasta para prevenir que otros hagan lo mismo. Y hasta ahorita no hemos visto que ningún caso. Bueno, de hecho, el ataque a los policías también se dio a raíz de una llamada, ¿verdad? Que ellos mismos aparentemente hicieron. Que los mismos pandilleros aparentemente hicieron. Voy a hacer una pausa, me la están pidiendo, regresamos con más y conclusiones del tema. Vamos a pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aquí tenemos una pregunta que nos formulan nuestros televidentes y habla precisamente sobre la ruta que lleva el régimen de excepción. Voy a recordar porque son varios los que estaban pasando, sobre el mantenerlo vigente por mucho tiempo. Decía, y en referencia creo que hacían a una pregunta que tú le hiciste, si a ti te afecta, a mí no me afecta. Entonces como que de alguna manera creo que trae consigo la gran pregunta. Bueno, si no afecta a los honrados, entonces esto puede ser permanente. Sí, pero es excepcional, ¿verdad? El régimen de excepción es excepcional. Por eso es que creo que con base a esa opinión que tú hacías era que hizo la pregunta. Sí, no, correcto.
Yo creo que eso debe estar definido por el tema de la proporcionalidad que nos manejamos los abogados. Es decir, tenemos que estar midiendo constantemente, ¿es necesario el régimen? ¿Por qué? No solamente decir si es necesario, si es idóneo, si es excepcional, si es proporcional. Entonces, mientras sea necesario por los temas de agilidad procesal, de tramitología de casos, la afectación hacia la mayoría de la población yo creo que es bastante mínima, pero hay que perfeccionar los controles en cuanto a los requisitos o cuáles son los temas que están considerando para detener a personas, para evitar que sean detenidas personas que no tienen ningún tipo de vinculación. Pero entonces, ¿es necesario? Sí, es necesario. ¿Es idóneo? Sí, porque no hay otro mecanismo que nos agilice de esta manera el procesamiento de tantos casos simultáneamente con un nivel de efectividad alto y eficiencia en la utilización de recursos a la vez, y además es proporcional porque el beneficio que se percibe para toda la población es mayor en relación al sacrificio individual que se está haciendo en cuanto a los derechos de estos que están siendo capturados. Entonces creo que se reúnen los requisitos de ese tema de proporcionalidad. Aparte de que hay dos situaciones. Uno, se mantiene la causa por la cual... Por eso es necesario. Sí, es idóneo el medio para combatir, correcto. Sí, entonces ese es uno. Y dos, creo que también a la población hay que hacerle ver que no se debe dejar llevar por cantos de sirena, de algunas voces que se ven o que tratan de justificar de que se están quitando los derechos humanos al implementarse. En el punto que creo que lo que Tania menciona es que en realidad si fuese muy así atacado para la población, todos nos veríamos en este entorno, pero a veces hay situaciones de que un policía detiene a alguna persona, se busca en la base de datos porque hay un control de base de datos, y si hay antecedentes, pues ahí se hace la captura, o por lo menos la detención. Habría que analizar, porque fíjate que hablando con los exportadores, con algunos de ellos dicen que tienen problemas para que vengan al país extranjeros porque les han avisado que en el país hay estado de excepción y prefieren mejor no venir. Por eso te digo que se debe aclarar y manejar esa opción. Es decir, también explicar de que, o sea, les dicen te pueden detener. Hay ciertos países que han advertido a sus ciudadanos. Sí, porque algunos, es cierto, a mí me comentaron de alguien que quería venir, que mejor no venía porque tiene tatuajes, que no son relativos a los grupos terroristas, pero mientras se averigua. Exacto. Y eso también habría que analizar qué tanto puede afectar, digamos, en el caso de la inversión o del turismo, porque el turismo que viene aquí, la gran mayoría son salvadoreños que regresan a ver el país como está. Sí, pero si tienen tatuajes artísticos, tienen temor de venir. Claro, que vienen con muchos o los extranjeros, correcto. Una abertura para que se quite ese estigma de que cualquier tatuado se pueden llevar, porque así se maneja a veces dentro de la opinión pública. Sí, es bien común que si pero eso depende del margen que esté presentando la autoridad o las autoridades de las personas. Tus medias letras ahí atravesadas. Que si te llaman Mario Sandoval y te has hecho las iniciales de tu nombre, ya la canté. No sé quién es Mario Sandoval, después no vayan a estar diciendo la clave anterior, haciendo un corto ahí, tergiversando mis palabras. Pero yo también creo una cuestión. Mira, yo cuando veo un retén policial, yo no me asusto, pues. Yo tengo todo en regla, o sea, es decir, yo no tengo problema. Pero las personas estigmatizadas sí. Pero sí entiendo que hay gente que se asusta. Es más, había un retén en Los Héroes ayer y de repente vi que dos carros venían recto y dieron de la nada. Y yo hasta me quedé, y estos van huyendo, Y claro, había un retén policial a saber qué pasó, pero se desviaron inmediatamente. Y no es porque únicamente la población... Y lo digo yo de manera sospechosa, sí, no me imagino un policía que lo ve que se desvía así, ¿verdad? Y tal vez en algún comentario, algún pensamiento de la población para decir, no, pero que a usted no le van a hacer nada porque fácilmente ustedes aparecen en la televisión. Pues no, al contrario, todos tenemos el mismo entorno, que aunque podemos estar aquí, hemos venido a dar alguna declaración, podemos tener algún antecedente. O sea, eso no exime de que solo porque podemos dar nuestra versión desde acá es porque estamos pero en el marco del régimen yo creo que sí podemos estar pero en el sentido de que hay que hacerle ver a la población de que tal vez muchos no están de acuerdo con el término que nada debe, nada teme, pero el sentido de que, se pueda... se han manejado, ese es el problema. Yo lo usaba con ironía también, porque como yo no debo nada... Pues, pero en realidad el control que se puede hacer
dentro de la población, ahora es mucho más factible. Yo veo que pasan patrullas dentro de colonias cuando voy a visitar alguna familiar, algún amigo, y pues los policías o el carro pasa tranquilo y pues... Lo que pasa es que también hay una realidad, y yo creo, y eso lo hemos sostenido en este panel desde siempre. Los seres humanos o los ciudadanos salvadoreños hemos sido tratados por muchas autoridades en el pasado como números. Entonces lo que menos se espera es que, que las autoridades continúen tratando a las personas como números y que se continúe trabajando bajo metas. Porque en la medida en la que se trabaja bajo metas, se corre más riesgo de cometer los errores de detener a personas que no tienen ninguna vinculación con estos grupos terroristas. Y hay bastantes narrativas de personas que se consideran afectadas, que puede que sea que estén hablando de alguien que sí es miembro del grupo terrorista, pero puede ser que también no lo sea. Ahora, y estas personas narran cómo entre ellos mismos discuten, policías y soldados, que mira, es que me dijeron y que mire, disculpe, pero estamos siguiendo órdenes. No sé si es cierto, si es falso, tampoco lo sé, pero es un cuidado que se debe tener para evitar detener a personas inocentes. El procedimiento debe estar claro dentro de todos. Porque, que no ejemplo, sea en base a metas, porque no somos por ejemplo, números las personas. Alguien me contaba de un caso de que aquí vengo hilando con este caso algunas de las valoraciones que hicieron. Una vecina hizo una llamada por un joven que había dejado a su novia y pues llegó la policía y solo le dijo, mire, ya los vamos a traer, solo les vamos a hacer algunas preguntas. Al rato estaban ahí en Montserrat. O sea, ¿qué visión se puede haber llevado la mamá de estos jóvenes al decirle, ya los vamos a traer, solo les vamos a hacer algunas preguntas? A veces las mamás también saben, es decir, por eso es que es complicado el asunto, es decir, como pueden defender inocentes, pueden defender hay un dato que yo veo positivo, que la policía tenga los retenes que está poniendo hoy y que estén ahí, y es porque disminuye la violencia social. O sea, la gente cuando ve a la policía en las calles, por ejemplo, trata de manejar más civilizadamente. Sentís la presencia policial, la autoridad. Los gañanes que están ahí, que andan manejando, que son abusivos, los cafres, ¿verdad? Tratan de ser más responsables. Ahí falta mucho todavía. Obviamente, pero saben de que al haber un retén policial rápido puede... Sí, es cierto. O sea, y lo bueno disminuyen es que... velocidad, se ponen el cinturón, exacto, van sin el celular en la mano. Exacto, entonces de alguna manera creo yo que acordémonos que hay algo que es cierto. Miren, este país cayó en una democracia desordenada, donde creer que vos podías hacer lo que querías era la democracia, y que la libertad es hacer lo que a mí me dé la gana. Y aparte que se ha romantizado mucho el término democracia. Exacto, esto nos llevó a que un tipo de una moto se baje y golpea a un anciano, pues, ¿va? Solo porque le pudo haber rayado su motita caro, ¿va? Entonces, o que alguien golpee por un parqueo. Por un parqueo, que te maten por un parqueo. Entonces, esa intolerancia social, que la policía esté ahí y que haya un estado de excepción donde la gente hoy respeta al policía, ¿verdad? Porque te pueden amarrar y vas a estar 3 años allá adentro, eso ayuda. Bueno, entonces es válido de acuerdo a la conclusión de ustedes, si al final nadie debe, nada teme, pero hay que controlar más. Está choteada, acuérdate que eso también tiene, esa frase tiene una connotación también bastante irónica, porque decir que el que nada debe, nada teme ya va a salir, pero va a salir dentro de 3 años, va porque lo están mandando 6 meses, claro, 6 meses, supuesto, tampoco de eso se trata, sí. Pero sí, me refiero que tratemos de cumplir, ¿verdad? Con eso. Y hay otra cuestión que tenemos que aprender, es a no tenerle miedo a la policía, porque se supone que la policía está ahí para cuidar la seguridad ciudadana, para protegernos. No cualquier detención va a implicar y servir, no cualquier revisión va a terminar en detención. Ok, muchísimas gracias por habernos acompañado, Juan. Gracias a ti también, Marvin, igual Tania, le deseamos lo mejor. Misael también. Misael, sí, que se recupere pronto, y de igual forma, pues le invito a usted a que continúe con nosotros. Arriba Mi Gente trae muchísima diversión en las próximas horas, así que quédese con nuestra programación. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.